Las aguas de Michitlán. Me llamo Micherías y nací en la ciudad de Miahuacán, pero mi madre era originaria de un pueblo al que nunca quiso volver, Michitlán del Agua Negra. Cuando era pequeño, le preguntaba por qué no visitábamos a la familia, por qué no íbamos a ver a la tía Mifina o a la abuela Micheralda, y ella siempre me cambiaba el tema. Decía que ese lugar tenía cosas que no se explicaban, cosas que se heredan, aunque no las quieras. Aún así, cuando ella se fue al cielo de los Michis, decidí ir. Quería entender. Tal vez cerrar algo. Me llevé solo una mochila, su foto en un medallón oxidado, y una carta que me dejó escrita poco antes de morir, con una sola instrucción: no bebas del pozo. Aunque te lo ofrezcan. Aunque tengas sed. Pensé que exageraba. Siempre fue un poco supersticiosa. Michitlán del Agua Negra estaba a 3 horas de camino desde Miahuacán. Era un pueblo chiquito, escondido entre cerros y nubes bajas, donde todo olía a leña, a hierbabuena seca y a polvo. Las casitas eran de piedra, los caminos de tierra apisonada, y el silencio se sentía como una capa sobre el lomo. Todos los michis que vivían ahí hablaban bajito, como si no quisieran despertar algo que dormía bajo sus patas. Me recibieron con una mezcla de hospitalidad y recelo. Sabían quién era. El hijo de Micheranda. La que se fue. La que no quiso volver. Me ofrecieron comida caliente, cobijas, un lugar donde dormir. Pero nunca sonreían del todo. Y siempre que me hablaban, lo hacían con una frase que se repetía como un eco: aquí nada ha cambiado. Al segundo día, conocí a don Bigotón. Un michi anciano, de pelaje blanco con manchas grises y una mirada que parecía ver a través del tiempo. Me invitó a sentarme con él bajo una higuera, y mientras compartíamos pan de sardina con maíz, me preguntó si ya había ido al pozo. Le dije que no, que mi mamá me había dicho que no bebiera de ahí. Él solo asintió y me dijo algo que me dejó helado: tu madre tenía sed desde niña, pero aprendió a aguantar. Hay otros que beben una vez y ya no dejan de tener sed nunca. No entendía a qué se refería, pero esa noche soñé con agua. Agua negra. Agua que salía del suelo como si respirara. Agua que olía a metal viejo y se movía sola. En el sueño, yo estaba bebiendo, sin parar, y aunque sentía que me ahogaba, no podía soltar el cuenco. Me desperté con la boca seca y el corazón acelerado. Fui a buscar algo que tomar, pero en la casa que me prestaron solo había jarras vacías. Salí con la linterna encendida, temblando, y caminé por el callejón de las Michi Jacarandas hasta llegar al pozo. Era más grande de lo que imaginaba. Hecho de piedras negras cubiertas de líquenes, con un cubo de metal oxidado y un lazo trenzado de cuerda roja. Me asomé. El agua brillaba. ¿Se movía? Entonces apareció ella. Una michita joven, de pelaje blanco como leche agria y ojos color miel podrida. No la había visto en el pueblo, y tampoco la escuché llegar. Solo estaba ahí, de pronto, parada junto al pozo. Tenía una voz dulce pero hueca. Me ofreció agua. Me dijo que no pasaba nada, que lo que mi madre creía eran cuentos viejos, cosas de otros tiempos. Que ahora todo era más limpio, más puro. Que el agua ya no llevaba dentro lo que llevaba antes. Que podía beber, solo una vez. Yo dudé. Pero tenía sed. Y aunque lo intenté, no pude decirle que no. Cuando metí el cubo y lo saqué, el agua parecía normal. Pero al olerla, supe que algo estaba mal. Tenía un aroma suave, como a pétalos quemados, como a flores marchitas. La michita me miraba fijo. No pestañeaba. No parpadeaba. Me acerqué el cuenco al hocico. Y entonces escuché la voz de mi madre. Muy clarita, al oído. Como si estuviera ahí, respirando sobre mi hombro: si bebes, ya no serás tú. Solté el cuenco. Cayó al suelo y el agua se evaporó como si fuera vapor. Cuando volví a mirar, la michita ya no estaba. Solo había plumas grises flotando sobre el brocal del pozo. Volví a la casa corriendo. Desde entonces no he podido dormir bien. Sigo soñando con el agua.
A veces me despierto con la lengua cubierta de tierra. A veces oigo el sonido del cubo subiendo por la cuerda, aunque esté en la ciudad, lejos de Michitlán. A veces creo que dejé algo de mí en ese pueblo. Algo que se asomó al pozo. Algo que no volvió del todo. Y lo peor es que, en el fondo, aún tengo sed. La Michi Bruja de la Milpa. Yo nunca había creído en las Michi Brujas. Crecí en la ciudad, entre edificios, tráfico, y las luces constantes de los anuncios que jamás se apagan. Así que lo más cercano que tenía a una historia de miedo era cuando fallaba el internet o se iba la luz en medio de una Michi serie. Pero esa vez, cuando fui a visitar a mi abuela al pueblo, descubrí que el miedo no es una idea. No es un invento para entretener. El miedo es real, tiene olor a tierra húmeda, a copal, a hojas secas y a silencio. Y en el caso de mi historia, también tiene forma de gata vieja que vive entre los surcos del maíz. Todo comenzó porque mi abuela enfermó. Mi Michi madre no podía viajar, así que me mandó a mí. Yo no tenía nada que hacer en ese momento, había dejado un trabajo que no me gustaba, y necesitaba un descanso. Pensé que ir al rancho me serviría para desconectarme. No sabía lo que me esperaba. El pueblo se llama San Milpo, y está a unas cuantas horas de la ciudad. Es de esos lugares a los que ni el Google Maps llega bien. Uno tiene que bajarse del Michibus en la carretera y caminar por un camino de tierra hasta llegar. Es bonito en el día. Todo lleno de árboles, aves, y milpas interminables que parecen moverse como olas cuando el viento sopla. ¿Pero de noche? De noche es otra cosa. Llegué un martes por la tarde. Mi abuela, la abuela Miaunchi, me recibió con una sonrisa cansada. Tenía los ojos más apagados de lo normal, la voz más bajita, y las patitas le temblaban cuando se levantaba. Me dijo que se sentía débil, que llevaba semanas sin dormir bien, y que últimamente soñaba con voces que le hablaban desde la milpa. Yo me reí. Pensé que solo eran cosas de la edad. Le preparé una camita, le cociné algo suave, y traté de distraerla. Esa primera noche no pasó nada extraño. Pero la segunda, a eso de las 2 de la madrugada me despertó un ruido. Era como un chillido seco, una especie de maullido lastimero que venía desde afuera. Me levanté pensando que quizá algún gato callejero se había metido al terreno. Salí con una lámpara en la pata y vi la puerta trasera abierta. Eso fue lo primero que me puso nervioso. La había cerrado yo antes de dormir. Apunté la luz hacia el campo que estaba detrás de la casa, y ahí fue donde lo vi. Al fondo, justo entre las hileras de maíz, había algo moviéndose. Era bajo, encorvado, parecía arrastrarse entre los surcos, como si no tuviera fuerza en las patas. Pero lo peor fue cuando se giró. Era una gata vieja. La vi clarito. Tenía el cuerpo lleno de costras, los bigotes cortados, y una expresión imposible de olvidar. Era como si estuviera congelada en una mueca de dolor, con la mandíbula apenas abierta y los ojos completamente negros, como si los tuviera llenos de brea. Me quedé paralizado. Ella me miró. No se movió más. Solo se quedó ahí, medio escondida entre las cañas de maíz, observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la puerta de golpe y puse seguro. Esa noche ya no dormí. Al día siguiente le pregunté a mi abuela si había gatos en el pueblo que se metieran a los cultivos, pero su expresión cambió por completo. Me dijo que no eran gatos. Que eso no era un animal. Es la Michi Bruja de la milpa, me dijo en voz baja. Me reí, pensando que exageraba, pero ella no sonrió. Me explicó que esa cosa llevaba décadas apareciendo. Que muchos la habían visto y que la gente del pueblo sabía que había reglas. Nunca caminar por la milpa de noche. Nunca contestar si escuchas que te llaman desde adentro. Y nunca recoger lo que encuentres entre los surcos, por más que parezca valioso. Porque todo lo que deja la Michi Bruja, viene con precio. Yo no creía en eso. Hasta que me pasó. La tercera noche escuché pasos dentro de la casa.
Me desperté con el corazón latiendo como tambor, y salí del cuarto solo para encontrar la cocina abierta, la silla de mi abuela volteada, y un rastro de tierra que iba de la puerta trasera hacia la milpa. Corrí al cuarto de mi abuela. ¿Vacío? Ella ya no estaba. Grité su nombre, varias veces, pero nadie respondió. Corrí hacia el campo con una lámpara en la pata, siguiendo el rastro, y ahí la vi. Estaba de pie, muy quieta, en medio del maizal, y frente a ella estaba la misma gata que había visto antes. Pero esta vez era distinta. Se veía más grande, más hinchada, como si se estuviera transformando. Su silueta era confusa, sus patas eran demasiado largas y sus ojos ya no eran negros. Eran rojos, como brasas. Mi abuela no hablaba, solo extendía la pata hacia ella, como si le ofreciera algo. Y entonces, la Michi bruja se la llevó. Fue tan rápido que ni siquiera pude correr. Un zarpazo, un chillido agudo, y luego silencio. Corrí hacia donde estaba ella, pero no había nada. Ni rastros, ni maullidos, ni siquiera huellas. Solo el maíz moviéndose suavemente con el viento. Esa noche estuve parado ahí, sin saber qué hacer. La Michi policía vino al día siguiente, pero no encontraron nada. Dijeron que mi abuela probablemente se desorientó y se perdió en el campo. Nunca la encontraron. Yo no volví a la ciudad. Me quedé en esa casa. Intenté seguir con mi vida. Pero cada noche, cuando el viento sopla, escucho a mi abuela llamándome desde la milpa. Y también la veo a ella. A la gata vieja, a la Michi bruja, arrastrándose entre las hojas secas, buscando a quien quiera seguirla, y a veces siento ganas de hacerlo, solo por ver a mi Michi abuela otra vez. La Michi bruja del lote baldío. Siempre había una forma más rápida de entregar comida, y siempre era una mala idea tomarla. Uno pensaría que después de ver tantas cosas en la calle ya no hay nada que me asuste, pero lo del lote baldío fue diferente. Fue otra cosa. Esto me pasó cuando empecé a trabajar como Michi repartidor nocturno. Vivía en la zona de los Michi Portales, una colonia no tan vieja, pero con muchos rincones raros. Por lo general tomaba la misma ruta para llegar al fraccionamiento El Miaufugio, que está detrás de una avenida grande y un bulevar con camellón. Siempre daba vuelta en la glorieta, pasaba junto a una panadería y luego me metía por un callejón. Era la forma segura. Lenta, pero segura. Hasta que un día, un compañero me dijo que podía ahorrarme 5 minutos si cruzaba el lote baldío. Es campo abierto, no pasa nada. Solo bríncate la barda y vas derecho. Antes era una escuela, pero la demolieron. Tú vete derecho y llegas del otro lado. Yo siempre paso por ahí, me dijo. Y le creí. No la primera vez, claro, pero una noche en la que iba tarde, con una doble orden de croquetas gourmet y galletas para un gatito fifí, decidí probar esa ruta. Lo primero que noté fue el aire. Adentro del lote no sonaba nada. Ni el viento, ni mis pasos. Solo ese silencio espeso que parece que se te mete a los oídos. Era de noche, no había luna, y el pasto me llegaba casi a las patas. Todo olía raro, como a tierra recién mojada, aunque no había llovido. Caminé lo más rápido que pude entre la hierba, con el foco del celular alumbrando delante de mí. Apenas había avanzado unos metros cuando vi algo. Una silueta. Una figura sentada entre los pastizales, a unos 10 pasos frente a mí. No hacía nada. Solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. Era una gata, anciana. Muy flaca, con el pelaje sucio y las orejas mordidas, pero lo peor eran sus ojos. Blancos, completamente blancos. Sin pupilas. Me detuve en seco. No me atrevía a moverme, pero ella sí. Giró lentamente la cabeza hacia mí, como si pudiera verme, aunque no tuviera ojos. Se levantó, tambaleante, y dio un paso. Y luego otro. Yo corrí. Corrí sin ver hacia dónde. Atravesé el lote como si me persiguiera el michidiablo, y cuando por fin crucé la barda del otro lado, no volteé.
Solo me quedé jadeando ahí, sintiendo cómo me temblaban las patas. No le conté a nadie. Me dije que era mi imaginación. Una señora sin hogar, una gata vieja, lo que fuera, pero esa noche soñé con ella. Soñé que me hablaba, aunque nunca abría la boca. Sus palabras estaban en mi cabeza. Decía que debía volver. Que me había visto. Que ya no había camino de regreso. Desde entonces, cada vez que tengo que pasar por esa zona, me siento observado. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo su figura entre las hierbas, esperándome. A los pocos días, el michicompañero que me recomendó la ruta dejó de presentarse al trabajo. Nadie supo de él, ni sus amigos ni su familia. Desapareció. Y su última entrega fue en el Miaufugio. La michipolicía revisó el lote, pero no encontró nada. Aunque yo sé que sigue ahí, esperando por mí. El michi pentagrama en el techo. Cuando me fui a estudiar a la ciudad, no tenía mucho michi dinero. Mi familia me apoyaba con lo básico, pero todo lo demás dependía de mí. Por eso terminé rentando un cuartito en una de esas casas viejas que se anuncian por grupos de Michebog, sin contrato ni garantía, solo con un mensaje que decía, rento cuarto amplio, económico. Sin mascotas ni michi fiestas. Camita incluida. No me importó. No necesitaba lujos, solo un lugar para dormir. O eso pensé. La casa estaba en una colonia antigua, con calles empedradas y árboles que parecían vigilarte desde lo alto. Era una construcción de 2 pisos, con rejas oxidadas y ventanas con vitrales despintados por el tiempo. Tenía ese olor que solo tienen las casas que guardan silencio desde hace años, una mezcla entre humedad, polvo y algo más, algo que no podía identificar del todo, pero que se me quedó pegado en el pelaje desde la primera noche. Me recibió una michiseñora mayor, doña Vilda. Era flaca, con el pelaje gris casi blanco, ojos verdes y una voz muy suave. Me explicó que los otros 2 cuartos también estaban rentados, pero que uno de ellos se encontraba vacío por el momento. Me dio un par de reglas. Nada de música fuerte. Nada de entrar a la cocina después de las 11. Nada de abrir la puerta del pasillo del fondo. Y, por último, nunca mirar al techo por la noche. Me reí. Pensé que solo era una michi excéntrica, pero la renta era tan baja que acepté sin chistar. El cuarto era simple, una camita medio esponjosa, un escritorio flojo, una ventana con reja y una lámpara de luz amarilla que parpadeaba cuando subía la intensidad. El techo estaba manchado, con humedad en las esquinas, pero fuera de eso no me pareció tan mal. Hasta que pasó la primera semana. Fue entonces cuando comencé a escuchar pasos. No en el pasillo, no sobre la calle, en el techo. Casi todas las noches, después de la 1 de la madrugada, oía como algo caminaba sobre el techo de mi cuarto. Pero no eran pasos normales. Eran pesados, lentos, como si alguien arrastrara las patas. Y de vez en cuando, se detenían justo sobre mi cama. Al principio pensé que era un mapache o algún michi callejero. Incluso dejé comida afuera, por si acaso, pero los pasos no venían de afuera. Venían de adentro, de arriba. Una madrugada, no aguanté más. Estaba harto. Quería saber qué había. Tomé una lámpara, me subí sobre el escritorio, y me acerqué al techo con una vara para golpearlo. Pero cuando apunté con la luz, vi algo. Un símbolo. Estaba dibujado en negro, justo encima de donde dormía. Era un michi pentagrama. Perfectamente simétrico. No estaba pintado, ni rayado, sino como grabado, como si el techo lo hubiera absorbido. Me bajé de un salto. Algo dentro de mí me dijo que no debía tocarlo. Que no debía ni siquiera haberlo visto. Al día siguiente le pregunté a doña Vilda si alguien había usado ese cuarto antes que yo. Se me quedó viendo en silencio, y me dijo que ese cuarto había estado vacío por varios años. El último que se quedó ahí, bueno, duró poco. Le gustaba mirar al techo, me dijo, sin más.
A partir de esa noche, empecé a soñar con el Michi pentagrama. En mis sueños, estaba acostado, pero no podía moverme. La lámpara del techo giraba lentamente y desde la marca empezaban a brotar patas. Negras. Largas. Como de un gato descompuesto. No tenían uñas, pero sí zarpas, y bajaban poco a poco hasta tocarme la cara. Me despertaba sudando, temblando. Y al abrir los ojos, juro que veía la lámpara meciéndose, como si algo la hubiera empujado desde arriba. Los pasos siguieron. La presencia creció. Una madrugada, abrí los ojos y vi algo más. No estaba soñando. Había una figura sentada sobre el armario. Una gata. No parecía viva. Tenía el cuerpo deformado, las patas desproporcionadas, y los ojos completamente negros, sin brillo. Me miraba sin parpadear. No se movía. Solo respiraba muy lento. Cuando quise gritar, no pude. Tenía la garganta apretada. La lámpara parpadeó una vez. Y en ese instante, la figura se desvaneció. Al día siguiente intenté mudarme, pero mis cosas estaban movidas. La mochila estaba vacía, mi ropa tenía marcas de quemaduras, y en el espejo del baño apareció una palabra escrita con algo viscoso. Quédate. No supe qué hacer. Fui a la mía universidad como si nada, pero me costaba concentrarme. Soñaba despierto, sentía que alguien me susurraba mientras caminaba. Y todas las noches, sin excepción, los pasos en el techo volvían. Una madrugada, toqué la puerta de doña Vilda. Le dije que no podía más, que necesitaba irme, que lo que fuera que estuviera en mi cuarto no me dejaba en paz. Ella me escuchó, muy calmada. Y entonces me dijo algo que aún hoy no puedo sacar de mi mente. El cuarto no es el problema, mijito. Eres tú. Te miró desde arriba. Ya sabe tu nombre. Ya te escuchó rezar. No supe qué responder. Esa noche, cuando regresé al cuarto, encontré el techo abierto. Como si algo hubiera hecho un agujero justo sobre la cama. Subí una lámpara, con todo el miedo del mundo, y apunté hacia arriba. Y vi ojos. Docenas de ojos mirándome desde la oscuridad. Ya no salí de ahí. No podía. No me dejaba. Ahora soy parte del techo. Y a veces, cuando llega alguien nuevo a rentar ese cuarto, me gusta escucharlos dormir. Esperar a que miren hacia arriba. Y cuando lo hacen, sé que ya no hay vuelta atrás. La tía que nunca envejecía. Volver al Michi pueblo fue una decisión que no tomé con gusto, sino por necesidad. La ciudad me había exprimido hasta dejarme vacío, sin dinero, sin amigos cercanos, sin planes. Así que cuando mi prima me llamó para decirme que la casa de mi abuela había quedado sola y que si quería podía quedarme mientras encontraba otro rumbo, no lo dudé. Yo había crecido allí. En ese mismo tejado donde jugábamos de pequeños, entre ollas con tierra, colgantes de colores, y el olor constante a maíz tostado y veladoras encendidas. Lo curioso fue que, al llegar, la primera en recibirme no fue mi prima. Fue la tía Michisaura. Estaba exactamente igual que la última vez que la vi. Pelaje largo, oscuro, ojos amarillos brillantes como los de un faro, la misma voz ronquita de siempre y la sonrisa que nunca dejaba ver sus colmillos por completo. No había envejecido ni un solo día. Me abrazó como si me hubiera visto ayer. Me preparó un poco de leche caliente con canela y una sardinita frita y me senté con ella en la cocina mientras me ponía al tanto de todo, que el pueblo había cambiado, que ahora llegaban más forasteros, que los árboles ya no daban igual, que el pan de Michi muerto del panadero ya no sabía como antes, que la casa seguía igual, que yo también estaba igual. No sé si fue el cansancio del viaje o la calidez de la charla, pero me sentí bien. En paz. Aunque, al fondo de mi mente, una pregunta empezó a insistir. ¿Cómo era posible que mi tía Michisaura siguiera idéntica? Cuando yo era un Michito, ya tenía aspecto de gata adulta, madura. Ahora que yo era adulto, ella no tenía ni una sola cana.
Y nadie en el pueblo parecía sorprenderse. Nadie decía nada. Al contrario, todos la saludaban con respeto, bajando un poco la cabeza, y algunos incluso le dejaban ofrendas pequeñas, una fruta, una cinta roja, un ramito de flores. Yo recordaba que mi abuela le temía. Lo decía bajito, cuando creía que nadie escuchaba. Esa gata hizo algo que no debía, algo que no se lava con agua michi bendita ni con rezos. Pero nunca me explicaron más. En aquellos años pensaba que era un simple chisme, un conflicto familiar más. Ahora no estaba tan seguro. Empecé a fijarme en los detalles. Su casa siempre olía a lavanda seca y a tierra mojada, aunque no lloviera. Las velas que prendía no se consumían del todo. Tenía frascos de cosas raras en la alacena, plumas de guajolote, patitas de pollo disecadas, trozos de tela vieja con símbolos bordados. Cada noche, a la misma hora, se encerraba en su cuarto y no salía hasta el amanecer. Una madrugada me despertó un sonido suave, como un quejido ahogado, como si alguien hablara muy bajito desde el fondo de un pozo. Salí de mi habitación con cuidado y vi luz saliendo de debajo de la puerta de la tía Michisaura. Pero no era luz amarilla. Era azul. Una luz quieta, como de luna envenenada. Me acerqué, puse la oreja contra la madera, y escuché algo que no olvidaré jamás. Mi nombre. Lo decía despacio, una y otra vez, como si lo lamiera, mi Auriel. ¿Mi Auriel? Mi Auriel, no entré. Corrí de regreso a mi cuarto y me tapé la cabeza con las cobijas. Al día siguiente, ella me sirvió desayuno como si nada. Una latita de atún y puñado de croquetas de pavo. Me miraba con ternura, como si no hubiera estado invocando mi nombre en mitad de la noche. Quise confrontarla, preguntarle por qué no envejecía, por qué hablaba sola, por qué la gente le dejaba ofrendas, por qué siempre tenía las garras limpias y nunca se las limaba. Pero no dije nada. Solo la observé. Días después, mientras ayudaba a limpiar el cuarto de mi abuela, encontré una caja de madera oculta bajo el piso. Dentro había una libreta vieja. Era un diario. Y todo estaba escrito por mi abuela. Contaba cosas que yo no sabía. Que Michisaura había sido la menor de las hermanas. Que había desaparecido por 3 años cuando tenía 15. Que al volver, no hablaba. Que no recordaba nada. O eso decía. Que empezó a cambiar. Que los gatos del pueblo la seguían. Que los michis más pequeños la miraban con miedo. Que las michi vecinas empezaron a enterrar espejos en sus patios. Y que una por una, todas sus hermanas perecieron jóvenes, menos ella. Había una última anotación: ayer la vi con un gallito negro en el lomo. Sus patas estaban cubiertas de miel. Lo metió en una jaula y lo enterró al pie del mezquite. Lo escuché cantar a medianoche. Después, nada. Mi Michisaura no es Michisaura. Y si me pasa algo, no fue el tiempo. No pude respirar por unos segundos. Cerré la libreta y bajé corriendo. No sabía si irme, si quemarla, si enfrentarla. Pero ella ya estaba en la sala. Sentada, esperándome. Con una expresión que no había visto nunca en su cara. Una mezcla entre tristeza y paciencia. Me pidió que me sentara. Me dijo que ya lo sabía. Que todos lo saben en el fondo, pero eligen callar. Me explicó, sin decirme todo, que hay formas de quedarse en este mundo más de lo que uno debe. Que hay pactos que no se hacen con michidemonios, sino con cosas más antiguas. Con la tierra, con el hambre. Con las sombras que se arrastran por el ombligo del mundo. Que cada año deja algo a cambio. Una parte suya. Que por eso no sonríe mucho. Que por eso a veces se le enfrían las patas aunque haya sol. Que por eso ya no sueña. No me pidió que guardara silencio. Solo me abrazó. Y en ese abrazo, sentí un temblor que no era de miedo, sino de ausencia. Como si estuviera hecha de pedazos rotos perfectamente acomodados. A la semana siguiente me fui. Pero no la denuncié. No quemé la libreta. No la olvidé.
Ahora entiendo que las Michi brujas no siempre son monstruos con risas torcidas. A veces son tías dulces que preparan atún con croquetas. Que te recuerdan cómo era la infancia. Que solo quieren quedarse un poco más. Aunque para eso, tengan que irse por dentro. Los muñecos de trapo. Apenas salí de la mía universidad, conseguí un trabajo temporal como maestro rural. Me mandaron a una escuelita perdida entre cerros, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera tenía nombre en los mapas. Los gatos que vivían ahí lo llamaban simplemente el Vallecito. Era una comunidad tranquila, de tierra roja, casitas de madera, y caminos llenos de polvo que se pegaban al pelaje. A mí me pareció encantador. Después del ruido y el gris de la ciudad, todo eso me pareció como respirar otra vez. Me dieron un cuartito al fondo de la escuela donde podía dormir y un michisalario modesto, pero suficiente para sobrevivir. Mi grupo era pequeño, 6 gatitos, todos de diferentes edades, que compartían el mismo salón y el mismo pizarrón desvencijado. Todos eran callados, respetuosos y algo extraños, como si ya supieran cosas que no correspondían a su edad. Pero la que más me llamó la atención desde el primer día fue una gatita delgada, de pelaje beige y ojos muy oscuros, casi negros. Se sentaba al fondo con un morral de tela colgado siempre al hombro. No hablaba a menos que le preguntaras algo, y jamás sonreía. Se llamaba Michidela. Lo que más me llamó la atención no fue su silencio, sino lo que hacía durante los recreos. Mientras los demás michitos jugaban, ella sacaba de su morral pequeños muñecos de trapo, todos hechos a mano, con hilos torcidos, botones disparejos como ojos, y nombres escritos con tinta vieja en un papel amarrado al cuello. Se sentaba bajo el árbol más viejo del patio, los acomodaba frente a ella y les hablaba en voz baja, como si les diera instrucciones. Al principio me pareció una costumbre inofensiva, incluso tierna. Pero una tarde, uno de los niños faltó sin avisar. Y al día siguiente, Michidela llegó con un muñeco nuevo. Tenía la misma manchita blanca en la frente que el michito que no volvió. Le pregunté por él, y ella dijo, ya no va a venir. Está dentro. No supe qué quiso decir con eso, y preferí no insistir. Los días pasaron y comencé a notar un patrón. Cada vez que uno de los alumnos se enfermaba, desaparecía o dejaba de hablar, Michidela añadía un nuevo muñeco a su colección. Todos diferentes. Todos parecidos a alguien real. Todos con nombres que reconocía. Me atreví a preguntarle si ella los hacía, y me dijo que no. Que se los daban. Que era lo que le tocaba. Que su abuela le había enseñado a recibirlos y cuidarlos. Una tarde, me acerqué con cuidado mientras jugaba con ellos. Me arrodillé a su lado y vi los nombres escritos con una letra temblorosa: Michiteo, Miauselda, Peluso, Tribilín. Algunos ya no estaban en la escuela. Otros estaban, pero no hablaban. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué hacían los muñecos. Ella me miró sin emoción. ¿Los cuidan? Si los tratas bien, ellos cuidan a los tuyos. Si los tratas mal, te miran por dentro. Me alejé. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con muñequitos que caminaban solos por el salón. Que se paraban frente a mi cama y sus botones se movían como si respiraran. Que sus bocas de hilo se abrían y salía de ellas un sonido chirriante, como el crujido de un árbol a punto de partirse. Me desperté con la garganta cerrada y una sensación extraña en la espalda, como si alguien hubiera estado apoyando una pata sobre mí mientras dormía. Decidí hablar con los padres. Pero en el pueblo nadie quiso escucharme. Me decían que Michidela era una buena niña. Que su familia siempre había estado ahí. Que su abuela, la doña Michirtala, también hacía muñecos. Que no tenía caso meterse. Lo que es de sangre, no se quita. Solo se aprende a respetar. Una tarde me encontré a Michidela caminando sola por el camino de tierra. Llevaba su morral repleto. Le pregunté si quería que la acompañara a su casa, y ella aceptó. Su casa estaba más lejos que las demás, al pie de un cerro bajo un encino viejo.
No tenía luz. No tenía ventanas. Solo una puerta de madera y humo saliendo del techo. Entramos. La abuela estaba ahí, sentada frente a una vela, con las patas llenas de costuras. No se levantó. No habló. Solo asintió cuando Michidela me presentó. Me senté un rato con ellas. En el centro había un círculo dibujado en el suelo, con muñecos dispuestos alrededor. Todos idénticos a los que había visto en la escuela. Me dijeron que solo estaban cuidando. Que no todos los michitos nacen vacíos. Que algunos traen los ojos abiertos desde antes. Que Michidela era una de ellas. Que los muñecos le hablaban. Que los escuchaba. Que los tejía con lo que las almas dejaban detrás. Una palabra, un diente, una promesa rota. No volví a hablar del tema. Terminé el ciclo escolar sin mencionar nada a la dirección. Antes de irme, Michidela me regaló uno de sus muñecos. No tenía rostro. Solo una mancha de tinta donde irían los ojos. Y mi nombre en el cuello, escrito con una letra nueva. No lo tiré, ni lo rompí. Lo guardé. Hasta hoy. Lo he intentado quemar 3 veces. No se quema. He querido olvidarlo. No se va. Porque desde que lo tengo, sueño con la escuela. Con los pasillos que crujen solos. Con la voz de Michidela diciéndome que uno también puede convertirse en muñeco si nadie lo recuerda como fue. Si se queda dormido por dentro. La tienda de los collares negros. Trabajar en una tiendita de Michi joyería artesanal nunca fue algo emocionante, pero sí tranquilo. Era justo lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Había salido de una relación difícil, mis papás ya no vivían conmigo, y por primera vez en mucho tiempo tenía algo parecido a estabilidad. El local era pequeño, pero bonito. Lo atendía yo solo, porque el dueño, un michipioso que se llamaba Calicó, solo pasaba por ahí una vez a la semana a dejar material. Teníamos collares, pulseras, anillos, todo hecho a mano. Piedras, cristales, conchitas, plumas, cosas lindas, cosas simples. Y entonces llegó ella. La primera vez que la vi fue un martes por la tarde. La puerta hizo sonar esa campanita de alambre que colgaba del marco y levanté la vista desde el mostrador. Era una gata de pelaje negro azulado, delgada, ojos color ámbar muy intensos. Se movía lento, como si flotara. Llevaba una bufanda larga que arrastraba por el suelo y un sombrero pequeño, ridículamente fuera de lugar. No saludó. Solo caminó directo al exhibidor de collares. Busco uno negro, dijo con voz bajita, pero clara. Le ofrecí varios. De obsidiana, de ónix, de piedras volcánicas. Le gustaban los que eran completamente oscuros, sin adornos, sin detalles. Eligió uno muy simple, una piedra ovalada, negra como el aceite, amarrada con un hilo grueso de cáñamo teñido. Lo pagó en efectivo, 500 michipesos. No pidió recibo. Y se fue sin decir nada más. Pensé que no la volvería a ver, pero 2 días después volvió. Busco otro collar negro, dijo con la misma voz. Era idéntico al anterior, pero lo compró igual. Y volvió a irse en silencio. Así comenzó. Cada 2 o 3 días regresaba, siempre buscando otro collar negro. Siempre los mismos. Nunca repetíamos el diseño exactamente, pero eran tan parecidos que no podía evitar preguntarme qué hacía con ellos. ¿Son para regalar?, le pregunté una vez. Ella me miró, sin parpadear. No. Son para mí. No supe qué decir. Después de la 7ª visita, empecé a notar algo extraño. Cada vez que ella venía, el local se enfriaba. El foco principal parpadeaba. La campanita dejaba de sonar. Y yo comenzaba a tener sueños raros. Soñaba con pasillos estrechos llenos de humo, con figuras encapuchadas que me mostraban collares idénticos al que ella compraba. En todos los sueños, uno de los collares se abría como una boca. Y dentro, había un ojo. Intenté decirle a Calicó,
pero se rió. Me dijo que seguro estaba sugestionado por tanto incienso y piedras cargadas. Que si la clienta compraba bien, que la dejara hacer. Pero algo dentro de mí sabía que no era normal. Una noche, me quedé más tarde en la tienda para limpiar. Ya no había clientes. Estaba solo. Cerré la puerta con llave, pero escuché que la campanita sonó. Ella estaba ahí, detrás del cristal. No me había dado cuenta de que la dejé afuera, y cuando la vi me sobresalté tanto que tiré una cajita de anillos. Le abrí. Entró sin decir nada. Y entonces habló, por primera vez en un tono distinto. El próximo me lo tienes que dar sin cobrar. Me reí, nervioso. ¿Perdón? Ya me diste 8. El noveno lo entrega sin mi dinero. Es la ofrenda. Tuve un impulso de sacarla con mi patita. De decirle que no era broma, pero no lo hice. Algo en su voz me hizo sentir como si me hubieran amarrado con alambre desde el cuello hasta el pecho. Le di el collar. El más oscuro que tenía. Ella lo tomó, y antes de irse me dijo algo que nunca voy a olvidar. 1 por cada mes. 1 por cada espejo. 1 por cada parte tuya que quiero. No dormí esa noche. Ni las que siguieron. Los sueños empeoraron. Ya no eran símbolos o pasillos. Ahora soñaba conmigo mismo. Pero no era yo. Era otro yo. Sin ojos. Sin boca. Solo con un collar negro en lugar de rostro. Cuando despertaba, sudado y con dolor de garganta, encontraba uno de los collares en el mostrador. El mismo que ya había vendido. Exactamente igual. Cada uno volvía. Intenté quemarlos. No se prendían. Intenté tirarlos lejos. Volvían al aparador. Calicó empezó a notar que me veía mal. Ojeroso, nervioso, sin apetito. Pero no me creyó cuando le conté lo que pasaba. Me dijo que dejara los dramas, que ella era solo una clienta fiel. Hasta que él también la vio. Una tarde entró mientras Calicó estaba en la tienda, y se quedó congelado. No le dijo nada. Ella eligió un collar, el 10. Esta vez era más largo, más pesado. Se lo puso ahí mismo. Y luego me miró. Falta uno. El último. ¿Para qué son? Le pregunté con voz quebrada. Ella sonrió. Por fin sonrió. Pero era una sonrisa torcida, forzada, como si no supiera cómo hacerlo. Cada collar es una mordida. Te estoy envolviendo. Cuando me pongas el último, no vas a poder hablar de esto. Nadie lo hace. Nadie que haya terminado los 11. Y salió. La tienda se sintió vacía como nunca. El aire más denso. Las luces más débiles. Desde entonces, estoy esperando su regreso. Sé que va a venir por el último. Lo tengo guardado en una caja aparte. Negro, sin adornos. Un hilo tan grueso como el miedo. Y sé que, cuando lo tome, voy a dejar de ser yo. O quizás ya dejé de serlo hace semanas. A veces, cuando me miro al espejo, no veo mi cara. Solo veo un collar, el mismo, una y otra vez. La ofrenda de miel y huesos. Llevaba más de 6 horas manejando cuando la vi. Era una noche pesada, de esas en las que el aire parece más grueso de lo normal y la carretera se alarga más de lo que debería. No había señal, no había otros coches, ni siquiera postes de luz en kilómetros. Solo los faros del tráiler cortando la oscuridad y el zumbido del motor que se mezclaba con el silencio absoluto del desierto. Me había desviado de mi ruta habitual para entregar unas cajas en un pueblo del que jamás había oído hablar. El mapa mostraba una línea sin nombre atravesando una zona amarilla, y mi Michi jefe me dijo que no me preocupara, que era corto el tramo y que por ahí salía más rápido. Yo le hice caso. Era la clase de noche en la que cualquier cosa que se cruce frente a ti te hace dudar si lo viste de verdad o fue un reflejo del cansancio. Así que cuando distinguí la silueta de una gatita parada al borde del camino, pensé que era una alucinación. Pero no desapareció.
Estaba ahí, pequeña, con una túnica color miel y un sombrero de copa baja, como si viniera saliendo de otro siglo. Me detuve más por impulso que por lógica. Bajé la ventana del copiloto y le pregunté si estaba bien, y ella solo asintió. Tenía una voz muy suave, casi muda, y me dijo que iba al mismo pueblo al que yo debía llegar. Me ofreció una moneda antigua, dorada, y me pidió un aventón. Accedí. En cuanto subió, el tráiler se impregnó de un olor extraño. Dulce, pero no agradable. Como miel rancia mezclada con algo metálico. Le pregunté si traía algún frasco o algo derramado, pero me dijo que no. Solo sonrió. Y su sonrisa era rara, como si no usara los músculos correctos. Pasaron los minutos y el camino se volvió más cerrado, rodeado de arbustos secos y árboles que parecían doblarse hacia la carretera como si quisieran escuchar lo que decíamos. Aunque en realidad no hablábamos. Ella solo iba mirando por la ventana, con las patitas cruzadas. Fue entonces que me fijé en lo que traía en el lomo. Era una cesta de mimbre tapada con una tela negra. ¿Llevas comida?, le pregunté, por romper el silencio. Llevo una ofrenda. ¿Para qué? Para la tierra. No supe qué decirle. Me reí un poco, nervioso, y volví la vista al camino. Pero entonces sentí que me observaba. No solo con la mirada. Era esa sensación helada que te recorre el lomo cuando alguien te ve sabiendo más de ti de lo que debería. ¿Tú crees en las michibrujas?, me dijo de pronto. No. Pues no importa. Ellas creen en ti. Ahí supe que había cometido un error. Que nunca debí detenerme. Pasaron otros 15 minutos sin que ninguno hablara. Hasta que ella dijo que debíamos desviarnos. El mapa marcaba que faltaban solo 4 kilómetros para llegar, pero ella señaló una brecha que ni siquiera parecía camino. Era un tramo de tierra casi oculto entre arbustos. Me negué al principio. Le dije que no era parte de la ruta, que el GPS marcaba otra cosa. El pueblo al que vas ya no existe, me respondió. Lo que queda está por aquí. Su voz era la misma, pero algo en su tono me hizo ceder. Como si no tuviera opción. Tomé la brecha. Avanzamos durante más de media hora por un sendero que parecía eterno. No había señal, no había cielo, solo ramas secas por todos lados y el chirrido de las llantas sobre la tierra dura. La vegetación empezó a cambiar. Ya no eran arbustos, eran árboles torcidos, con las cortezas marcadas por símbolos. Cruces, triángulos, lunas. Algunos tallados, otros como quemados en la madera. Y entonces llegamos. Un claro. En medio del monte, sin casas, sin postes, sin nada, había un círculo perfecto de piedras blancas. Dentro, un tronco seco. Y frente al tronco, una especie de altar hecho con huesos de animales pequeños, huesitos de sardina, velas negras apagadas, y montículos de tierra con ramas clavadas en forma de cruces invertidas. Ella bajó sin decir nada. Yo me quedé inmóvil, viendo cómo avanzaba hacia el altar y destapaba su cesta. Dentro no había comida. Había huesos. Y algo que parecía un frasco con miel espesa, casi naranja, con burbujas atrapadas como insectos. Colocó los huesos con delicadeza, uno por uno, y luego vertió la miel sobre el tronco seco. El líquido cayó como si respirara, como si tuviera vida. Al tocar la madera, se encendió en forma de pescadito. Una llama lenta, azul. ¿Qué es esto?, le grité desde la cabina. Ella solo me miró. Y entonces dijo lo peor. No me recogiste a mí. Recogiste la deuda. El tráiler se apagó. Las luces murieron. El motor dejó de vibrar. El tiempo pareció detenerse. Y desde entre los árboles comenzaron a salir figuras. Pequeñas. Torcidas. Gatitos huesudos, con cuencas vacías y patas deformes. Algunos arrastraban campanas, otros ramas, otros, más ofrendas. La rodearon. Y empezaron a cantar.
Un canto sin palabras, solo un zumbido grave que se metía en la cabeza como un pensamiento que no es tuyo. No me pude mover. No pude huir. Solo vi como ella alzaba las patas, como si ofreciera el fuego, y los demás se inclinaban. Después de eso, no recuerdo mucho. Desperté a plena luz del día, en la carretera original, con las cajas aún en el tráiler, y sin señales de la brecha. Nadie me creyó. El pueblo sí existía, pero estaba abandonado. Desde hacía más de 20 años. Solo encontré una cosa que no estaba antes. Una moneda antigua, dorada, en el tablero. ¿Y el olor? Ese olor a miel rancia y huesitos de sardinas secos que todavía no se va. La Michi bruja de las plumas grises. Me mudé a San Plumero sin saber nada del lugar. Solo quería estar lejos de todo. La ciudad me tenía harto, los pésimos Michi trabajos a cambio de unos cuantos Michi pesos, las amistades por interés, las noches que no descansan. Un día me cansé y decidí tomar lo que tenía y desaparecer. Encontré una cabaña barata en un anuncio viejo, apartado entre cerros, con una sola foto, una casita sencilla, de madera, con techo de lámina oxidada y una barda a medio caer. Parecía perfecta. El dueño me citó en la plaza principal del pueblo. Un michito muy callado, de pelaje color crema, ojos escondidos tras unos lentes gruesos. Me explicó que la cabaña había estado vacía muchos años, que nadie la quería porque se decía que estaba maldita. Pero que él no creía en esas cosas. Yo tampoco creía. Al menos no entonces. La cabaña estaba algo descuidada pero habitable. Tenía 2 cuartos, una estufa vieja, un baño que funcionaba a medias, y un pequeño jardín trasero lleno de hierbas que crecían sin permiso. Lo primero que noté fue que había plumas por todos lados. No grandes. No de ave común. Eran delgadas, grises, casi transparentes. Algunas estaban entre las grietas de la madera, otras sobre la almohada, otras bajo la estufa. Me dije que seguramente había sido un nido, algún ave que se metía por el techo y dejaba restos. Pero la puerta siempre estaba cerrada. Pasaron los días y me fui acostumbrando al ritmo lento del pueblo. No había señal de Michi celular, no había tiendas grandes, solo una miscelánea atendida por una gata anciana que nunca me miraba a los ojos. Cada vez que compraba algo, me ponía una ramita seca entre las cosas. Siempre la misma. Le pregunté una vez para qué era. No se pregunta eso, Michito. Tú la dejas donde duermes y ya. Seguí su consejo. De noche, el pueblo parecía callar más de lo normal. No había grillos, ni viento, ni perros ladrando. Solo un silencio absoluto, como si el mundo se suspendiera unas horas y esperara algo. A veces despertaba con el hocico seco, como si hubiera estado respirando polvo. Y a veces, muy de madrugada, escuchaba pasos en el techo. Suaves. Como si alguien caminara descalzo sobre lámina. No me atreví a salir. Me tapaba hasta las orejas, esperando que pasara. Hasta que una noche llovió. Y en la mañana, al salir al jardín, vi marcas de huellas sobre el lodo. No eran de Michi. Eran alargadas, con dedos finos y uñas puntiagudas. Como de ave, pero mucho más grandes. Las seguí. Iban directo hacia el fondo del terreno, donde la maleza era más alta. Allí encontré una piedra redonda, lisa, como un altar enterrado a medias, cubierta de plumas. Todas grises. Y en medio, una figura tallada, un rostro felino con el pico de un cuervo. Me regresé a la casa temblando. Intenté no pensar en eso. Quise decirme que eran cosas del clima, de los animales. Pero esa noche no pude dormir. Y a las 3 en punto, la escuché. Una voz. No hablaba como nosotros. Era como un susurro envuelto en viento. Y venía desde dentro del cuarto contiguo, el que no usaba. Tomé una linterna y la abrí. Ahí estaba. Una figura encorvada, cubierta de plumas grises, con las patas dobladas hacia atrás y la cabeza agachada. No se movía,
Solo respiraba. Cada exhalación hacía que las paredes se cubrieran de escarcha. Retrocedí. Cerré la puerta. No volví a abrirla. Al día siguiente fui al pueblo, buscando ayuda. Pero nadie quiso mirarme. La gata de la tienda me dijo sin emoción: ya te tocó verla. Eso pasa cuando no le dejas nada. ¿Dejarle qué? Le pregunté, con la voz quebrada. Ella me pasó un frasco. Dentro había un puño de pelo y un poco de pollo seco. Una ofrenda. De ti. Lo que sea. Pelo, un diente, un trozo de ti que no necesites. ¿Para qué? Para que no se lleve lo que sí necesitas. Me fui de ahí con el estómago revuelto. No sabía qué hacer. Pero esa noche, volví a oírla. No en el techo. Dentro del cuarto, de nuevo. Rascaba las paredes. Movía cosas. Maullaba en un tono bajo, lento, como si le doliera existir. Ya no podía ignorarla. Así que hice lo que la vieja me dijo. Corté un mechón de mi pelaje. Lo mezclé con unas cucharadas de caldo de pollito y lo dejé en la piedra del jardín. Me sentí ridículo, pero esa noche no escuché nada. Y las plumas desaparecieron. Durante un mes todo pareció volver a la calma. Hasta que una mañana encontré una pluma gris en mi taza de café. Solo una, delicada, perfecta. Como un recordatorio. Ahora dejo cosas más seguido. No solo pollito o pelo, también sardinitas de primera calidad, incluso una mía hamburguesa. Ya no me atrevo a mudarme. La gata del pueblo me dijo que si lo hacía, ella me seguiría. Que ya conoce mi olor. Que ya probó un poco de mí. Y no hay michibruja que deje a medias una ofrenda. La casa de la michivela encendida. Cuando me dijeron que la casa era mía, no supe si reír o preocuparme. Mi bisabuela, la mismísima Miarcelina de las uñas negras, había muerto hacía décadas, y con ella se suponía que había muerto también todo lo que la rodeaba, sus hierbas, sus velas de cera negra, sus cartas que le hablaban al oído, y su voz que nunca envejecía. Yo no la conocí. Solo tenía recuerdos difusos de las historias que me contaba mi abuela, susurradas siempre de noche, como si decir su nombre en voz alta pudiera revivirla. La casa estaba en el pueblo de las uñas negras, escondido entre montes cubiertos de musgo y cielos bajos que parecían no despejarse nunca. No salía en el GPS. Tuve que preguntar a 3 michis distintos antes de encontrar la entrada, un camino de piedra que se perdía entre árboles de ramas afiladas. La casa me esperaba al final, igual que en las fotos antiguas, tejado curvo, portón de hierro oxidado con figuras talladas, y una vela encendida en la ventana del segundo piso. Lo raro es que nadie había vivido ahí en más de 30 años. Entré con cuidado. Todo olía a encierro, pero también a lavanda vieja y a humo seco. Había muebles cubiertos de sábanas, cuadros torcidos con retratos de michis de ojos sin pupilas, y un reloj de péndulo que seguía funcionando, aunque jamás le cambiaron la pila. Me instalé esa misma noche. Era otoño, y la chimenea todavía podía encenderse con leña. Encendí una, preparé una taza de leche caliente y me senté a leer un cuaderno que encontré en el cajón del escritorio. Era un diario. De ella. Hoy soñé con el gato sin sombra. Caminaba por el tejado. Me dejaba una señal. Debo preparar la miel amarga. No entendía nada. Pero el tono era tan firme, tan serio, que algo en mí empezó a inquietarse. El diario hablaba de visitantes nocturnos. De promesas enterradas. De una habitación que nadie debía abrir. Al principio creí que era simple locura de una anciana excéntrica. Pero la noche siguiente, mientras dormía, escuché el crujido de una silla. Me desperté sin abrir los ojos del todo, y sentí algo, una presencia sentada al borde de la cama. Un maullido, bajo. Uno que no conocía. Abrí los ojos. No había nadie. Pero el cuaderno estaba abierto sobre mi pecho, con una hoja marcada.
Si te sientas donde yo dormía, sabrás. Pero no querrás saber. Seguí explorando la casa. En el ático encontré frascos con etiquetas descoloridas, patas de sombra, suspiros de agosto, aguijones dulces. Y una caja con mechones de pelo, cada uno atado con una cinta y un nombre escrito a pata. Todos eran nombres felinos, mi Giorgio, mi Aulinda, mi Gerardo. Algunos me sonaban conocidos. Eran nombres de vecinos de infancia. Uno de los mechones tenía mi nombre. Empecé a soñar con la casa. Pero en los sueños no estaba abandonada. Las velas se encendían solas. El péndulo del reloj se movía al revés. Y desde el cuarto de arriba, siempre salía la voz de mi bisabuela, cantando una melodía sin letra. Me levanté una madrugada y seguí el sonido. Subí las escaleras de madera, pasé por el pasillo de espejos rotos, y llegué al cuarto donde la vela seguía encendida desde el día en que llegué. No se había apagado nunca. Abrí la puerta. El aire estaba frío, pero seco, como si no circulara desde hacía décadas. En medio del cuarto había un círculo de sal, con símbolos dibujados en el suelo. Y dentro del círculo, una mecedora. Vacía, pero moviéndose. A su lado, una vela. La misma llama, idéntica a la del retrato colgado en el comedor, donde mi Arcelina aparece con una sonrisa torcida, mostrando sus uñas negras. Me quedé de pie, sin saber qué hacer. Y entonces, la vela habló. No con palabras. Con fuego. La llama creció, se inclinó hacia mí como un dedo, y me mostró imágenes en el humo. Vi a mi madre escapando de la casa de niña. Vi a mi abuela quemando cartas. Vi una caja siendo enterrada bajo el piso. Vi a la mecedora vacía y a alguien entrando en ella. A mí. La vela se apagó sola. Desde entonces, la casa ya no duerme. Camino por los pasillos y la luz me sigue. Las puertas se abren cuando me acerco. La leche hierve sola. El reloj cambia la hora según mi ánimo. La voz de mi bisabuela me habla desde los espejos. Me llama nieto del círculo. Me dice que ya me quedé. Que el fuego reconoció mi sangre. Que la casa me eligió. Y yo sé que si me voy, no me iré solo. La vela ya me marcó. Ahora la dejo encendida cada noche. Como ella. En la misma ventana. Para que me recuerden. Para que no se apague lo que está adentro. Porque si alguna vez alguien más hereda esta casa, ya sabrá.